¿Qué pues? Bienvenidos a Mais, a Malabareando Historias. El día de hoy traemos un tema a colación bastante interesante porque nosotros somos personas genuinamente muy curiosas, pero Sí, hemos notado que las preguntas nos ayudan a conocernos mucho mejor, ¿verdad? ¿Por verdad. qué crees? Porque pues una pregunta resuelve una duda, Sí. una pregunta abre el camino a una conversación o a un chisme O un chisme. A nosotros nos encanta el chisme, no lo vamos a negar. y amplía conocimiento Sí. de lo que quiero saber, de curiosidad nada más, Ok. o simplemente como por sacarle a la piedra a alguien. ¿Tú has hecho eso? Por sacarle. Preguntas, sí. No, no sé de pronto una pregunta para sacar la piedra, ¿cuál podría ser? Ajá. No, efectivamente no sé. Ay, sí. Pero sí, o sea, sí es verdad que a veces pueden existir esos momentos malintencionados donde las personas dicen, ay, quiero preguntar esto, pues pese a que puede llegar a causar cierta incomodidad o que Sí. puede llegar a causar cierto malestar en la otra persona. No es lo ideal, pero sí es verdad que hay preguntas y conversaciones, yo no le llamo incómodas, sino retadoras, que te permiten abrir ciertos temas que de pronto pueden llegar a ser sensibles para el otro, pero incluso pueden llegar a estarte resolviendo un conflicto que tienes con la persona o incluso un conflicto interno, ¿no? Porque siento que ese tema del hacer buenas preguntas Ujú. ayuda a conocernos no solo con el otro, sino con uno mismo. Entonces siento que ayuda bastante como para ir explorando y descubriendo y dejándonos llenar de mucha curiosidad sobre algo o alguien. Si hay buenas preguntas Sí. para hacer y conocer, ¿hay malas preguntas? Yo siento que no hay malas preguntas, sino bobo que no pregunta. Mi mamá desde muy pequeña siempre me dijo eso, me dijo, no hay pregunta mala, sino el bobo que no pregunta. Entonces, desde muy pequeña me ha cuestionado mucho y genuinamente soy muy curiosa, justamente porque se me inculcó en mi casa esa curiosidad por querer saber más allá de lo que a simple vista vemos o sabemos, ¿verdad? Como que esa curiosidad me ha llevado, créeme, muy lejos, muy lejos. ¿Qué pasaría si? Hay preguntas que te has hecho Sí. que al conocer la respuesta preferiste no haber preguntado. Sí, claro, porque a veces de pronto uno cuando hace una pregunta, tiene de cierta forma, una pequeña expectativa o Ujú. un deseo, o por algo tienes la curiosidad, ¿no? Y de pronto a veces he recibido respuestas que no son tan de mi agrado o que no me las esperaba. Y eso pues me ha generado de cierta forma un conflicto interno, pero igual yo sigo preguntando. O sea, yo soy genuinamente muy preguntona. Incluso a veces las personas me dicen como, me siento como en un cuestionamiento, en Mm. una indagación, Interrogatorio. literal, como siéntate, o tipo, me han llegado a decir incluso, ¿esto es una entrevista laboral o qué? Es como, Uy, pero cuidado, uno pregunta algo, le. no, literal, o sea, pero como que a veces me tomo muy en serio el trabajo de preguntar y siento que una de mis mejores amigas me recalcó bastante ese tema. Me dijo, Aleja, gracias porque siento que me ayudaste un montón a aprender a preguntar. Es una habilidad genuinamente importante en la vida si tú eres una persona curiosa, ¿no? Aprender a preguntar. Sí. Suena raro, ¿no? Porque uno dice, pues una pregunta la hace cualquiera y sobre Ajá. cualquier cosa. Pero traigo a colación un tema particular, unas preguntas, me acuerdo, no me acuerdo puntualmente de pronto cómo decía la lista, Ujú. pero ese tipo de preguntas en las que tú preguntas, valga la redundancia, y realmente la respuesta es lógica, pero tú no la formulas bien. Sí, Por ejemplo, ¿por qué el agua moja? sí, Porque está mojada. pues claro. O sea, que de pronto tú des una respuesta sencilla a la pregunta, Ujú. no implica que la pregunta sea mala, sino es también desde qué perspectiva y cómo estás preguntando, sino que preguntas que son muy cerradas. O sea, por ejemplo, esa es una pregunta cerrada, ¿sí? Sí, Si tú haces preguntas de pronto más abiertas, invitan a la interacción, al diálogo, incluso te llevan a un debate. Entonces, siento que eso es algo muy maravilloso de preguntar, que de verdad uno termina aprendiendo y descubriendo cosas muy buenas si uno genuinamente formula bien una pregunta. Por ejemplo, yo quiero empezar a aquí, preguntar aquí, ok. ya que hemos abierto el tema de las preguntas, me gustaría saber,
¿Qué significa para ti la música y qué sientes al tocar un instrumento? Uf. ¿Viste? O sea, es una pregunta que tú dices, yo agarré un tema que yo sé que a vos te gusta, ¿sí? Ujú. Y lo pregunté desde dos perspectivas, ¿verdad? Lo que significa internamente, eso está relacionado con tus creencias y lo relacioné con tu sentir. Eso hace que sea una pregunta compuesta y pueda llegar a abrir hasta un debate internamente contigo. Y tú al responderme, me vas a permitir conocerte más a profundidad. Y así es como yo abro las preguntas y las conversaciones profundas. Así es como a mí me gusta, sí, no, de verdad. Yo soy muy curiosa y me gusta profundizar, tener conversaciones así. Y es gracias a las preguntas. Entonces, mira, te la vuelvo a repetir. Por favor. Mientras eso, analízala. ¿Qué significa para ti la música y qué sientes al tocar un instrumento? La música en general, ¿no? Como todo, cualquier tipo de música, pues decir. Claro, o Ok. sea, es tu pregunta, es tu respuesta. Vieron, le hice una pregunta dentro de su pregunta y me la respondió primero. Bueno, ¿qué significa para mí la música? La música es, eh, de manera, no sé, sentimental o poética, justamente eso es poesía, es una manera de recitar, de expresar el sentir, como un sentimiento que se tiene de una manera verbal y no verbal Ujú, para expresar algo. ok, Es poder manifestar, es poder expresar, eh, no sé, no encuentro la palabra puntual, porque creo que la música para mí no es una definición puntual, sino más bien es el deseo de transmitir siempre algo. De las canciones, de la música, del género que más me gusta es el rap. Siento que el rap es de los géneros, musicalmente hablando, digamos en tema de letra, de composición, que busca la manera de expresar más, de expresar lo más que se pueda en poco tiempo, sí, por la cantidad de palabras, ¿no? Como que el rapero se bota unos temas y se bota unas letras de una manera muy versátil, porque siento, bueno, siento, no, sí. lo leí en un reel, Lo leíste en los subtítulos, en la descripción, el caption. en los comentarios. Eh, Fue una entrevista, digamos, que le hicieron puntualmente, que de pronto me estoy yendo por las ramas, le hicieron a Cancerbero, Sí, como, ¿cómo enseña usted el rap? ¿Cómo le enseña a los niños ¿qué es rap? Sí. ajá, qué es rap y cómo hacerlo? Ujú, Entonces él comentaba como para el rapero y de pronto me puedo abrir un poquito más como al músico, al cantante, al compositor, al poeta. No necesita escuelas para saber hacer, necesita bibliotecas ok. para poder leer. Y Mm, leyendo conoce, leyendo aprende y de esa manera toma de diferentes partes y transmite. Entonces la música es una transmisión de ideas y de sentimientos. ok. Lo que nos lleva al momento de yo tocar un instrumento, más puntualmente el ukelele. Tal vez no soy ukelelista como tal, Pero casi que podría tener una colección. tengo una Sí. colección, una mini colección, ¿no? Cuando lo toco, más allá de pronto de cantar, sino simplemente tocar unos acordes, buscar una canción y tocarla para mí o para alguien, es una conexión distinta con el ser, conmigo mismo, porque yo usualmente leo, usualmente escucho música, pero al momento de poder interpretarla, siento paz. Ok, Eso siento cuando tengo un instrumento, siento paz y siento una oportunidad para experimentar. A veces atino, a veces desatino, fallo, practico, entreno. Todo es un constante aprendizaje y pues busco justamente cada día ser mejor, no para demostrarle o para enseñarle a alguien como, pille lo que puedo hacer, ¿no? Que estoy practicando el resto, hace rato no escuchaba esa palabra, pichi. sino para mí. Ok, No le dedico tal vez el tiempo que debería,
pero debería ser, Sí, porque me transmite paz y me hace sentir bien. viste lo importante que es a través de las palabras y de cómo una pregunta te das cuenta de algo sobre ti mismo, porque nos compartiste tu sentir, tu sabiduría, tus creencias, y eso mismo te ayudó a aumentar un nivel de conciencia en cuanto a eso que para ti es tan importante como la música, porque yo lo he visto, o sea, me lo has mostrado, tal vez no con palabras, sino con tus acciones, y yo digo, sin que tú me lo digas, para él la música es un pilar en su vida, como lo es, por ejemplo, para mí el ciclismo. Sí. Entonces yo por eso dije, bueno, ahí te boto la pregunta. Voto facto y me voy. Tas. Bueno, ¿tú tienes alguna? Ah, alguno. ¿Alguna? Saca el as debajo de la manga. Pilles esta, pilles esta. Del verbo pillar. Ajá. Dice, en una ruta larga, Sí. cuando el cuerpo ya no quiere seguir, ¿qué conversación interna tienes tú que te empuja a no bajarte de la bici? Uy, qué buena pregunta. Es duro. Porque, bueno, como para poner un contexto para las personas que nos están escuchando y de pronto no tienen En contexto. el, sí, de mi historia personal. Soy ciclista, pero más que ciclista, soy cicloviajera, que siento que el rollo va muy diferente. Porque a veces cuando yo hago una ruta de un día, voy y me devuelvo y sé que regreso a mi casa. Ujú. Entonces, como que me es más fácil incluso terminar la ruta porque sé que es corta y llegaré a mi casa a descansar. Pero cuando yo estoy de viaje, yo me hago unas rutas a veces muy, lo admito, muy salvajes porque llevo peso. Y ya llega un punto en el que, por ejemplo, 80 90 kilómetros, que uno sin peso se los podría hacer fácilmente en 3 4 horas. O sí, dependiendo del estado físico de la persona. O si es plano o es subida. Pero cuando yo llevo peso me toca ir muy lento y ya el cansancio, entonces ya son rutas que se me duplican el tiempo y cuando ya llega ese momento en el que yo digo, ya no puedo más, empiezo a tener una conversación conmigo mismo, porque empiezo a escuchar mis pensamientos, es como el cuerpo me empieza a dar alertas de que está cansado, que está agotado y más cuando llevo, digamos que el cansancio acumulado de días de estar viajando en bici el cuerpo se empieza a bajar mi rendimiento físico, me cuesta más respirar, me cuesta más la calma mental, ¿sí? Porque ustedes me ven así re chile envíos, Sí, toda parchada. y tú, hasta hago chismecito, time y todo, es como, y en una subida. Pero a veces por dentro he tenido crisis existenciales muy duras, en donde yo a veces solo me detengo y me quedo observando como el paisaje y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, cuando yo ya me cuestiono por qué estoy haciendo esto, es porque ya el umbral del dolor lo superé y yo ahí, si ya llegué a ese umbral, tengo que parar, tengo que escuchar a mi cuerpo. A veces el cuerpo me pide parar, puede que no del todo, o sea, decir como, pues me quedé aquí en medio de la nada, acá me quedo, no. A veces necesito solo darle un descanso a mi cuerpo para comer algo y como bajarme la bici y dejar la actividad que estoy haciendo, porque en ruta a veces puedo durar 8 o 9 horas en bici. Entonces, imagínate, o sea, la cantidad de tiempo que tú le dedicas al trabajo es como mi tiempo, mi pausa activa, en asimilándolo, ¿no? Como en el trabajo versus cuando voy viajando en bici. Tengo que hacer una pausa activa en donde no me dedico a no hacer nada. O sea, literalmente lo que he descubierto que me ayuda mucho para despejar la mente es encontrar un punto, un mirador y observar el paisaje y simplemente distraerme, como relajar el cuerpo y pues la colita porque es lo que más me suele doler cuando estoy viajando en bici. Me duele un montón. O cuando estoy caminando, eso buscar una roquita y tal vez sentarme un rato. Y algo que definitivamente es lo que más me ayuda como a canalizar la energía que de pronto por el cansancio y demás, digo, ya no puedo más, la respiración. Ok, Y me pongo metas cortas, porque yo digo, no, es que no puedo parar, porque es que si paro, por ejemplo, en una subida, parar es mortal, porque ya luego tomar el ritmo en una subida es mucho más duro. En plano es relajado, pues a mí se me facilita mucho más el plano, pero una subida, uff, para mí parar es mortal, entonces a veces digo, voy a llegar hasta esa esquina.
Y si vi que llegué y no me costó tanto, entonces me voy poniendo micrometas, como a ese poste, a ese Ok, árbol, a esa tienda. Y cuando menos me doy cuenta, ya coroné el alto. Pueden ser 6 kilómetros, como pueden ser 20. Entonces, como que esas micrometas cumplidas me ayudan a darme cuenta de, "Ey, estoy cansada, pero aún puedo". Porque a veces simplemente no es que físicamente no pueda, sino que mi cerebro, lo que yo le llamo el autosabotaje, literal, es muy, muy así. Entonces, siento que el diálogo interno se regula mucho con la respiración y hablándote a ti mismo. ok. Como no ese positivismo tóxico de vamos, o sea, sí lo hago a veces, como el darme autoánimo, pero es como, ay, no me duele, no nada. Siento que a veces o antes rayaba mucho en el positivismo tóxico y ya ahorita me di cuenta como que no, o sea, es sano reconocer cuando estoy cansada, es sano reconocer cuando mi cuerpo me pide parar, pero sí mantener un diálogo muy compasivo conmigo mismo. Eso es clave. Si tú eres deportista, sé compasivo contigo mismo o contigo mismo porque o sea, uno está llevando el cuerpo al límite, ¿sí? Y de cierta forma lo llevas tan al límite que tu mente se, o sea, es como la capacidad de que es muy elástico Ujú. y tu cuerpo te da hasta donde la mente te da, ¿sí? O sea, el límite literal, como por ahí hay como comerciales, el límite lo pones. ¿Y sí? Y sí, claro. Las veces que yo he logrado mejorar deportivamente es porque he roto mis propios límites personales. Y ya digo, bueno, ya pensé que levantaba a una velocidad de 35, pero resulta que puedo levantar a 40. Ok. Y para llegar a ese número de velocidad, tuve que hacer ruptura de fibras musculares, tuve que hacer, o sea, una serie de entrenamientos que me hicieron fortalecer el músculo para que hoy en día tenga más potencia. Entonces es curioso, ¿no? Como ese crecimiento dentro de ese proceso, igual hay ciertas fibras o rupturas internas tuyas que pueden ser físicas o mentales. Yo he tenido quiebres mentales, deportivamente hablando, muy fuertes, pero gracias a esos quiebres es donde me he dado cuenta, o sea, lo lejos que puedo llegar. Sí, así, así me autogestiono internamente. Ok, ok. Mm, yo tengo otra pregunta. ¿Mejor o peor? Mucho mejor. Ok, ok. Mírate que me han halagado mucho porque hago buenas preguntas. Si tuvieras un tiempo de vida limitado, donde solo puedes elegir hacer 5 cosas, ponle tú en un día, una semana. O sea, el tiempo lo pones tú, ¿sí? Vamos a ponerle, sí, entre un día y una semana, máximo. Ok. Ya de ahí para allá, tu existencia va a acabar, ¿listo? Tienes el tiempo limitado. O sea, me queda una semana de vida. Eso, pongámosle. Una Sí. semana. ¿Qué sería lo que harías? Elige 5 cosas. O sea, tienes un tiempo, tienes eso, tienes una semana. Tienes solo una semana y en ese tiempo solo puedes elegir hacer 5 cosas. Como cuando, tipo el checklist que uno tiene. Pucha. Está fuerte. No es que me la pase haciendo nada más que trabajar. No, O sea, para esa sería una de las cosas que sé que no haría si me quedara una semana. les renuncio. Sí. Ah, Ok. 5 cosas. ¿por qué 10? No, yo quise elegir 5 porque me gusta ese numerito. Bueno, está bien. Sinteticemos. Una de ellas podría ser respecto a la música, cantar en un escenario. Wow, me En un encanta. escenario Yo compraría una boleta para ir a verte. Así te. o cantar o recitar poesía. ¿Recitar poesía? Sí, Wow, yo sería no sabía eso de vos. una de las dos cosas, o las Wow. dos. Como que, no, más bien, entonces sería un día de escenario Eso es para muy lindo. cantar y recitar. Recitar. Sí, está Muy bien. inteligente él. Uno. Dedicarle un día completo a un videojuego puntual. Como GTA 5. Sí. O bueno, de pronto no a uno puntual, sino todo un día a videojuegos. Y comer esporádicamente algo. El Pero comer es por... No, si comer tienes... opcional. Como así, pero tienes Ese cinco día. días y opcional va a ser comer. Bueno, cada quien con su estilo de vida. Mm, tenemos escenario, videojuegos.
Am, una acampada con una Quiero que fogata. sepan, para los que no nos están, desde aquí siento la desesperación de solo tengo 5 días de vida. ¿Qué voy a hacer? Una acampada con una fogata. ¿En serio? Sí, rico. Para que te lo replantees, querido. Entonces, para que hagas esas cosas en vida. Así parchadito como cual película americana. Y O uno ve la colombiana acampada. normal. ¿Cómo Pero así? ¿qué película colombiana hay acampados? Oye, es verdad. La podríamos producir. Ahí podemos poner en lista el paseo 8, el El campamento. camping. Sí, En la finquita. una acampada con música Ay, sí, qué y emoción. marshmallitos. Uy, qué buen plan. Qué buena elección de vida. Me caes bien. ¿Y cuántos vamos? 3. Tres. Te quedan 2. Pero no, sin hiperventilar. Estás. Me quedé corto yo. Ya. O sea, te sobra tiempo. No, pues Sí, al tercer día, si no al tercer día ya. Llévenselo. sí, adelánteme la semana. Yo siento, de pronto es raro participar en una obra, En una hora, pero no pero. cualquier obra, Entonces, ¿cuál? en una construcción. En una. Yo pensando en una hora de teatro. No, Y no, no, no. quiero hacerlo. Yo, Sí, yo quiero ser obrero. hombre, quieren hacer muros. Sí, o sea, de pronto van a decir como, pues hay gente que lo hace, ¿no? Que trabaja de eso. Claro, No, yo nunca lo he hecho, entonces pero de hacerlo. real, o sea, pues es un Sí, chiste, es real. sí, 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 O tener sea, la, tienes una semana y eliges un día para ser obrero, para ser obrero. un día siendo obrero. Ok. A lo mejor ya hay de eso, hay gente que lo hace como para experimentar, para probar, O sea, pero pero teniendo tus días contados, eliges ser obrero. sí, Wow. ¿Ven? Cosas que uno aprende todos los días. y van a ver, o sea, pueden llegar a comentar cuántos, para no estigmatizar, cuántas personas, por no decir cuántos hombres, cuánta gente que de pronto está viendo, no le gustaría coger un martillo, un mazo y reventar un muro. Ah, bueno, si lo planteas así, hasta yo lo elijo. O sea, Por eso. es que yo me imaginé por allá usted echando maceta. Pues si toca echar masilla, sí, se estuca. No, pues es que o sea, como Miley Cyrus, que se subió en eso y rompió el muro, hasta yo lo hago, güey. O sea, Bueno, dentro de ese mismo día, enlísteme ser el- obrero, pero manejar una retroexcavadora, eso, de pronto una excavadora, sí. una mezcladora de cemento, no sé, porque pues esa lo El, hace todo. déjeme bombardear así un edificio, ¡tas! O sea, Sí, y que destruirlo, así una bomba, ¡ta! eso aguantaría. Listo, Una de más las 4. cosas. Y la última, pucha, se pone más duro porque pues no pienso en nada de eso. Ese es el Ah, verdadero, como si, el antes de morir. 5 cosas antes de morir. sí, total. Y luego me replanteo y digo, hombre, tengo toda una vida para hacerlo, hagámoslo. Que no sea Claro, solo un pensamiento. A lo mejor y luego se vuelven eso. Pero por ahora son 5 días antes de morir. sí. Y, y el último, ¿cuál sería? Mm, pues pegarme el sacrificio de montar en un avión Ay, e ir a la verdad. playita. ¿Ya qué? Pero a la playa, A la playa. específicamente. Sí, a la playa. Bueno, aquí dato curioso, ¿no? Le tiene miedo a los aviones. A las Entonces, alturas. que él haya elegido eso, deja mucho que decir. Ahí está. Ahí está mi placer de sentirme vivo, de montarme en un avión y sentir que me voy a morir Ok, para ir a pero la ¿en playa. paracaídas o solo que No, solo aterrizar? irme en un avión Él dice, y si ya me voy a aterrizar morir, y pues llevo mi mochilita, mi toalla, voy a la playa y estar en la playa. listo. Vea pues. A mí me gusta mucho hacer esa pregunta porque deja mucho que ver de cómo piensa las personas en relación a su estilo de vida. Como que usualmente cuando Ush. las personas están muy cerca a llegar a la muerte o pensar en ese final de su existencia, se dan cuenta de todas las cosas que están dejando de hacer a un lado porque no piensan en la finitud de su vida. No, no lo pienso, ¿Ves? porque todo parece haber mucho tiempo. Ajá. Ayer me salió un TikTok Otro. de un man que mostraba pues, como un fondo de pantalla Sí. que tenía unos punticos.
no Ok. sé cuántos, de 1 a 90, tal vez 1 a 100. Punticos. Sí, unos punticos. Ok. Y tenía, no sé, 30 puntos rellenitos. Y lo tenía como fondo de pantalla y era como la motivación de su cotidianidad. Porque era como, digamos que voy a vivir 100 años, Ujú. pongo 100 punticos. Tengo 30 años, relleno 30 punticos. Sí. Tener como Checklist. sí, como esa visual de cuánto tiempo expectativa me queda Sí. para decir, verga, pues, ¿qué estoy esperando para hacer algo? O para disfrutar lo que ya tengo o lo que estoy esperando tener. Claro, sí, eso pasa mucho porque yo he notado que no todas las personas, pero la gran mayoría pecamos en que nos acostumbramos a tener ciertas cosas en la vida Mm, y por el asumir con normalidad eso, entonces no lo valoramos. Y una de las cosas es la vida, ¿sí? sí. Cuando tú te das cuenta de lo valiosa que es tu vida y de la finitud que hay detrás de ella, muchas personas se replantean cómo están viviendo. Eso fue lo que me pasó a mí. Dato curioso. Yo cambié mi vida de la literal, del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, como sea. No importa. O sea, cambié mi estilo de vida por completo, por ese cuestionamiento interno personal. Cuando como me di cuenta de ese despertar y ese valor y esa magia que hay detrás de estar vivos y vivas. ¿Cómo te parece? Maduro. Interesante, interesante. A ver, sorpréndeme. Vamos a la Bueno, siguiente. sí, yo confieso que soy una persona preguntona y también me encanta que me pregunten cosas, Ok. porque me encanta conversar, por eso creamos un podcast. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de lo que se nos dé. A ver, ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que eras más fuerte de lo que creías? uy, Y no de manera física. y no de manera No de física. manera física. Ok, cuando hice el viaje por Europa en bici. ¿Fuiste a Europa en bici? ¡Ah! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Porque, a ver, siento que físicamente hablando es como que uno progresivamente sabe que va entrenando, vas fortaleciendo el músculo, eventualmente este va a crecer y en teoría lo que tú decías, pues físicamente uno va a ser más fuerte, Ujú, pero me di cuenta que mentalmente uno también se entrena y yo no me había dado cuenta que una de las virtudes que tiene el deporte es esa, te ayuda a fortalecerte mentalmente de formas que pocas cosas en la vida te lo ayudan a hacer, ¿sí? Usualmente uno entrena, por ejemplo, mucho el cerebro estudiando, aprendiendo, y uno dice, ay, bueno, sí, o sea, eso te ilustra, eso te ujú, da conocimiento valioso, pero eso no te genera o sea, como ni carácter en sí, ni esa fortaleza mental como para llegar y afrontar cosas en la vida, porque todo es muy teórico, ¿sí? Pero llegar y enfrentarte a la vida, el, por ejemplo, viajar sola, era el verdadero resuelvo yo o resuelvo yo, porque a quién más le digo si estoy viajando sola. ¿M? También me forjó mucho en aprender a confiar, ¿sí? Porque por más de que yo diga viajé sola en bici por Europa, pues nunca estuve realmente sola. Siempre, siempre habían personas a mi alrededor que fueran desconocidas es una cosa, pero por ejemplo, ahí yo dije cómo tuve que desaprender muchos conocimientos que me habían infundado mi familia, como por ejemplo el hecho de que me decían de pequeña, no le hable a extraños, y yo estando en otro país, y yo, todos son extraños. eventualmente. O sea, o les hablo o me muero, porque por supervivencia, ¿me entiendes? Tenía que aprender el idioma, tenía que ubicarme, tenía que pedir ayuda por cualquier X o Y cosa, ¿sí? Porque una no está exenta de que le pase algo en carretera, ¿sí? Y no tiene que ser algo, o sea, netamente negativo, sino simplemente, no sé, eh, alguna duda de si a esta carretera está habilitada o no, o si de pronto en el siguiente pueblo voy a encontrar lo que necesito, ¿sí? Como muchas cosas de la cotidianidad me ayudaron mucho a forjar como a darme cuenta de mi fortaleza interna. Y algo que sin duda también me fritó la cabeza fue aprender a dormir en la intemperie. Queridos, queridas, acá viene un dato curioso. Tengo un alma hippie, o sea, yo soy un alma viajera, me Ujú, encanta el explorar, me encantan las aventuras,
Pero siento que dentro del aprendizaje más fuerte que he tenido que hacer en mi vida es darme cuenta como el tema de la seguridad es algo supremamente relativo, ¿sí? Uno cree que por estar acá encerrado o encerrada en estas paredes, uno está exento de algo, o, Sí, ¿sí? total. ¿Sí? Entonces, claro, yo viajando, imagínate tú, una chica latina, sola, viajando en bici, y llegaba a reservas naturales, en donde yo decía, bueno, aquí voy a acampar, ¿sí? Porque pues quería tener la experiencia también como por buscar unas formas alternativas de viaje, y era muy fuerte, porque ya las paredes de concreto que me hacían sentir segura, que era en ese momento donde yo vivía o sí, ya no existían. Ahora era una carpa. Y pues todos sabemos que una carpa, que es, o sea, es básicamente una tela con unos Ujú. palitos, casi que podría ser un tipí. ¿Y eso que tiene de seguro? O sea, me puede caer algo, me puede caer un árbol encima y hay que aplastar, Sí, literal, literal. porque no hay estructura que soporte tal peso de una carpa, ¿no? Ese tipo de inseguridades, o que por ejemplo alguien llegara y se me metiera, una persona, ¿no? Llegara y se me Ush. metiera a la carpa, ¿verdad? O que alguien llegara y mientras yo estuviera dormida me robara la bici, porque yo la dejaba afuera, o sea, yo no dormía con la Uy, bici. no. ¿Te imaginas tú así con la bici abrazada y Nunca te encadenaste de pronto a la bici como cualquier cosa, si la jalan, me jalan a mí. a veces lo hacía, no, pero no en cadena, sino como que yo la dejaba muy, muy, muy cerca de la carpa, cosa que yo sentía el peso, o sea, o sentía la Ok. presencia del objeto cerca de mí, o al menos podía visualizar la sombra al principio, cuando sentía mucho miedo. Pero tuve una experiencia muy surrealista porque yo me acuerdo que ya llevaba como casi una semana sin dormir bien. Y tú sabes que para el ser humano eso es súper complejo. Tú duras más de 2, 3 días sin dormir bien y tú ya empiezas a delirar. Tu cerebro no funciona igual, empiezas a tener cuadros psicóticos. Bueno, es una cosa compleja. Y yo dije, me voy a enfermar si no logro dormir. Pero yo quería aprender, o sea, yo decía como, pues voy a, o sea, voy a un hotel o algo así, ¿no? Pero esa noche dije, bueno, no encontré dónde dormir, entonces voy a acampar. Y otra vez yo dije como, yo empecé a escuchar lo mismo que hablábamos de la fortaleza mental, Ujú. empecé a escuchar mis voces y eran las voces heredadas o escuchadas de mis ancestros o de mis conocidos, de es que te van a llegar a robar o te van a llegar a violar o algo malo te va a pasar. Entonces era como toda esa voz, todas esas voces que me recordaban todos los peligros que existen acerca de la inseguridad. Pero cuando yo noté algo muy importante, y hay un libro que habla sobre eso que se llama El poder de la hora, yo como que dije, ¿qué está pasando? Mi cuerpo, yo sentí que me desdoblé de mi cuerpo. Entonces es como si mi alma hubiera salido y yo veía todo como si yo estuviera desde arriba, yo veía la carpa, veía que yo estaba acostada ahí en el suelo y veía como todo a mi alrededor, los árboles, la naturaleza, o sea, de verdad me desdoblé. O sea, como tener la capacidad de verme a mí misma, pero desde otro ángulo. Y cuando yo pude verlo desde otra perspectiva, me di cuenta que primero estaba en la naturaleza. Ujú. El riesgo de que a esa, no sé, en medio de la nada llegara alguien era muy improbable, ¿sí? Entonces ahí no te dije, estoy segura. O sea, porque en teoría las personas usualmente son las que generan la inseguridad, que pueden llegar y hacerte daño, robarte y demás. Pero si estoy en un lugar remoto donde no hay personas, pues ese factor de la variable ya no está. Entonces no hay esa inseguridad, ese peligro. Luego yo escuchaba a mi alrededor y los sonidos eran lo que yo pensaba a veces que eran pasos de una persona, eran pasos de animales. Habían sonidos, por ejemplo, del viento moviendo las hojas. Este tipo de sonidos me causaban mucha perturbación por el movimiento, pero me di cuenta que solo estaba aprendiendo a escuchar el mundo, ¿sí? Aprendiendo a escuchar los diferentes sonidos que nos acompañan en la vida. Y ya luego como que me empecé a relajar y me di cuenta porque la conclusión es, estoy bien. O sea, si yo me enfoco en mi presente, en mi ahora, estoy bien. De resto, el cerebro, sea lo que sea que tú le digas, sea mentira o sea verdad, el cerebro lo cree. Entonces, como mi cerebro solo maquinaba ideas negativas de inseguridad, de peligros, por eso yo no conciliaba el sueño. Pero cuando yo me conectaba con mi presente y me daba cuenta que estaba bien, que estaba sana, que estaba segura, que no me había pasado nada, me dormí. Y ya, ahora como que pues duré muchos meses viajando
A veces acampaba, a veces me quedaba en lugares, o en hostels, o en casas de gente random, igual. Eso está peor. Eso es otra historia, ¿vale? Me quedaban, yo creo que en más de 20 o 40 casas de gente completamente Desconocido. desconocida, Ay, sí. pucha. Y tengo mil y una historias de todo lo que me ha pasado, porque imagínate tantos meses viajando sola, así como en países diferentes, en culturas diferentes. No, eso es una locura. Pero bueno, o sea, podríamos sacar un capítulo entero sobre eso. Deberíamos. Podríamos hacer un especial de cicloturismo. Uy, sí. Sería ¿Y tú no has interesante. escuchado ese del tanatoturismo? ¿Tarato? Tanato, ¿Tanatoturismo? ¿Y qué es tanato? tanatoturismo. Es un turismo enfocado en cosas poco habituales. Hay un especial en Netflix, Ujú. sin hacer propaganda publicitaria, Sí. que se llama Tanatoturismo, Ujú. y es un tipo que viaja por el mundo buscando un turismo diferente al Ok, habitual. Es decir, se va a Nueva Orleans ok. a explorar el budismo. El budismo, ay, por Dios, me van a poner. Bueno, funenlo, por La favor. brujería. La brujería. Todo este tema del ocultismo. Sí, Se va a México a mirar lo de la Santa Muerte. Se va a la India a mirar los pagamentos sí. y los rituales como para los muertos. Se fue otra vez a México Ujú. a vivir la experiencia de como una puesta en escena, me atrevo a decir, pero no es puntualmente eso, de vivir la experiencia de cómo una persona emigra desde México a Sí, Estados Unidos ok. de manera ilegal, con los coyotes y todo eso. Wow. El mismo ahí, sí, rata de experimento. Sí, total. Entonces, pues eso es un voltaje un poquito más grande, creo yo, de vivir el tanatoturismo, de vivir el turismo, o sea, la cara oculta del turismo. Claro, es desde la otra perspectiva, ¿no? Sí, No, total, re interesante. Vea, para que lo googleen, lo daten ahí, y se vean ese contenido audiovisual. Te quiero hacer otra pregunta. A ver, a ver. si tuvieras que reinventarte, ¿qué o cómo crees que lo harías? Uf, ay, frío hielo. Si tuviera que Esas preguntas. reinventarme, ¿cómo me reinvento Sí, si ¿o no he qué? terminado de construirme? O sea, estás en ese punto tú en el que dices, pucha, por aquí no fue. ¿Cómo me reinvento? Uf, habría varios factores como a tener en cuenta, tipo, si una reinvención con lo que sé y las cosas que no tendría en cuenta Ujú. para volver a ser quien soy o construirme nuevamente, ¿cómo lo haría? Yo creo que me desconectaría ¿Te desconectarías? de, digamos, la sociedad, ¿no? Como de la Ok, rutina, de lo habitual. A lo mejor me quedo con mis animalitos, pero como la desconexión sí, del entorno social, para poder entender en ese momento, o sea, teniendo, teniendo cosas, teniendo un techo, teniendo un trabajo, teniendo pues estabilidad, sí. no dejar todo y sentir como, bueno, vamos a mirar a ver qué me depara la vida y cómo pago el ICETEX, pero para poder decir qué es esencial, qué no, qué me hace falta y qué no, qué necesito y qué definitivamente puedo vivir bien sin eso. Ujú. Entonces me desconectaría y lo más usual, como que en este momento yo digo, uno se desconecta fuera de la ciudad, lejos pues de su rutina, ¿no? De lo habitual. Sí, Entonces podemos retomar lo del acampar. lo de la campa. Así, una vida Into the de Wild. ermitaño, de vivir en el bosque. Hay una película, uff, para que se la vean, se llama así, Into the Wild. Buenísima, habla sobre eso, Sí, lo tal hubiera cual. hecho película. Y de pronto de reencontrar con las raíces para saber qué es y qué no es de mi persona, ¿no? Como Ujú. realmente qué necesito, qué no, qué me hace feliz, qué no, qué cosas estoy dejando de lado, en qué hay mucho exceso, Ujú. buscar tal vez un equilibrio y poder decir,
esta versión que estoy construyendo me gusta más que la que creí que era definitiva. Ujú. Porque que siento que estoy en un camino donde tal vez estoy buscando encajar de la manera que no es. Tú, Sí, actualmente, en tu realidad, ok, sí, digamos, no buscando una fachada, no, o sea, no diciendo como, ay, no, yo no soy esto, ni nada, sino, no pretendo no ser alguien que no soy, ujú, sino como que dejé de lado la esencia para buscar un conformismo. ok, Creo que tiendo a no, estoy comenzando a ser conforme respecto a situaciones en las que no debería ser, ok, pero como me estoy dando cuenta de ciertas cosas, es el primer paso. sí, Ahora lo reconocer. siguiente es ver cómo comenzar o a desapegar o a cambiar ese tipo de cosas Ujú. para no sentir un peso que no debería estar cargando. Claro, Creo que sería ese un buen plus. o sea, el propio George de la Selva se va. Sí, me voy. Ahí les dejo su texto. Se va. ¿Quién va a pagar esa mierda si yo no estoy para El pagarla? codeudor. Aquí no hayas puesto el Mi codeudor. papito. Bueno, papá, no, Me toca llevármelo también como para que no le toque a él. aquí no le toqué a él, sí. Pero sí, yo creo que sería una de las cosas, de las Uy, razones. eso que acabas, yo lo sentí casi como una confesión. Yo lo siento hoy aquí en mi corazón, en mi pechito, porque hace unos años me sentía así. Como que para mí, personalmente, uno de mis valores es la autenticidad. Solo que a veces una no está realmente consciente de cuáles son los pilares o esos valores o principios que priman en la vida de uno. Entonces, uno los va dejando por el camino o no los tiene como tan en la mira y se puede llegar a flexibilizar, pero cuando uno no los tiene como prioridad es cuando pasa lo que tú nos estás contando. Básicamente tú mismo estás atentando contra tu propia esencia. Responsabilidad netamente de cada quien, ¿sí? Porque no es como que alguien esté detrás de ti con una pistola. O eres así, o, o te mato. No, siento que igual, o sea, desde la compasión también, ¿no? Somos presionados por un sistema social, Sí, político y económico que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Cuando yo me cansé de seguir, yo le cambié, o sea, hay una teoría incluso, por si se la quiere leer, o sea, la teoría del hámster. ok. Explica muy bien cómo funciona el sistema y el por qué es tan eficiente y por qué uno como un hámster se mete a esa rueda y corre, 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 y no se da cuenta de que no para de correr porque solo uno es responsable de si seguir metido en esa rueda o parar y salirse, ¿sí? A mí me costó muchos años entender eso y ya cuando como que lo asimilé fue que pasó lo de que me volví hippie y me fui por el mundo a viajar en bici. Básicamente así terminé. Vamos a mirar con qué nos sorprende para esta última. Sí, viste que fue una pregunta muy existencial. Fue una pregunta dolorosa. ¿Te dolió? Perdón. Yo aquí Duele porque toqué una sensibilidad, tocó perdón. fibras, Sí, porque son cosas con las que uno vive, pero pues no se plantea porque para qué pensar en eso. Sencillamente. vives en silencio con ellas. Sí, vivo en una constante monotonía, en una Fuertemente. rutina diaria. Pero mira que, o sea, depende de la perspectiva, ¿no? Fuiste muy valiente al afrontarlo y contarlo. Es como, como existencialistas anónimos. Hola, soy Juana. La verdad, lo asumí. Lo asumí. Me falta afrontarlo. Pero ya lo reconociste, ya lo estás aceptando. Pues es el primer paso. Estás en el camino ninja. Ahora sigue, pues mirar qué hacer, porque pues, o sea, ya sé qué está pasando, pero ¿y qué? Ese paso, cuando ya uno toma más conciencia de la situación puntual que descubriste sobre ti o sobre algo de tu vida, ya luego uno busca el proceso para integrarlo. Pero bueno, eso es un paso a paso. Que el, sin morir. Mi fibra. ¿Qué versión tuya estás dejando atrás sin hacer ruido
¿Y cuál sientes que está pidiendo más espacio? ¿Qué versión mía estoy dejando atrás sin hacer ruido? ¿Y cuál? ¿Estás bien? No. Eres Madonna. Bueno, bueno, ya, Ya, listo. ya listo. ¿Qué versión mía estoy dejando atrás sin hacer ruido? ¿Y cuál otra está pidiendo atención? Más espacio. Más espacio. Que está creciendo y está pidiendo salir a la luz. Como que cada Salir del vez que closet. está, es literal, este es el verdadero. Soy gay. Ah, parece chiste, pero no. Eso no es. Sí, sí soy. Sí, Entonces, sí. Ah, co- Solo que no tengo la manilla gay porque ya demasiado. Pero sí. A ver, pues realmente siento que es un tema duro porque la versión mía que estoy dejando atrás es la que se esperaba de mí en mi casa, de la típica. ok. O sea, yo tenía todo el prototipo para ser la gerente ejecutiva de una empresa, o sea, como que me educaron para llegar allá, ¿me Como saque la entendés? cara por la familia. Sí, pero en cuestión de negocios, o sea, la businesswoman, como, ¿me entendés? Ok. Como esa presión por ser jefe, por liderar, por tener poder, por tener dinero, como que es una versión mía que cada vez estoy dejando más atrás sin hacer ruido. Como que es una renuncia ante ese manifiesto, ante ese mandato que proclamaba mi herencia familiar. Les llamo yo. Ok. En cambio, esta otra nueva versión que cada vez está como tomando más espacio en mi vida, es esa personalidad o ese ser, esa esencia viajera de libertad, de movimiento, de conciencia en cuanto al sentir. En mi casa no me enseñaron a conectar ni a entender mi mundo emocional. Entonces siempre fue una niña muy reprimida, emocionalmente hablando, porque siempre he sido súper extrovertida y social, o sea, como que eso es muy diferente. Pero emocionalmente yo no me permitía sentir y todo me lo reprimía y me lo guardaba y era como casi que una bomba atómica que en cualquier momento implosionaba. Yo funcionaba así, hace muchos años atrás. Yo recibía y reprimía, y no transitaba las emociones, yo solo las reprimía y las guardaba y las acumulaba, hasta que me daban crisis de verdad reales, muy duras, y yo caí en depresión, sí, llegué a tener como momentos de mi vida muy fuertes, en donde yo ni siquiera entendía por qué me pasaba lo que me pasaba. Y ya cuando el verdadero, yo fui ese hámster que un día dijo, no voy a correr más. O sea, estaban dentro de la rueda. Dije, ya no voy a correr más, no quiero correr más dentro de esta rueda. Y cuando dejé de correr, paré y esa presión que te digo que sentía, como que ya no estaba. Porque ya como el hámster que para y se sale de la rueda, dice, ¿y ahora hacia dónde tomo? Y fue raro, ¿no? Porque el hámster se siente como dentro de su ruedita, Ujú. porque está calientito, porque está en movimiento, es como un falso movimiento. Y ese pequeño espacio le da confort. Pero cuando el hámster se sale y se da cuenta de todo el espacio y de toda la libertad que hay, se abruma. Y hay muchos vuelven y se meten a la rueda. Eso pasa, eso pasa. Pero yo llevo fuera de la rueda un par de años y he estado tentada, no, o sea, no lo niego. He estado tentada a volver y subirme y eso, al caballo y ensillarlo y otra vez. Pero me estoy resistiendo. Es como mi revolución interna. Y no por una rebeldía sin causa, sino porque siento que el hacer esto le abre camino a las generaciones que vienen detrás de mí y de mi familia para darse cuenta de que hay formas diferentes de vivir, Ok. no solo como las que nos han enseñado. Y gracias como a esta lección de vida que estoy haciendo, me he dado cuenta que es real. O sea, tú puedes encontrar formas muy diferentes y estilos de vida que genuinamente uno no se llega a imaginar hasta que uno no se sale de la caja y piensa fuera de la caja y dice, wow, yo jamás me imaginé que es posible vivir viajando. Y lo es.
es posible, o es 100% posible. Claramente no vas a tener, digamos, ciertas comodidades o facilidades que, por ejemplo, te da la vida convencional, lo que hablamos de la seguridad, estabilidad, pero hay personas que, por ejemplo, esa seguridad y estabilidad no les parece atractiva. Prefieren vivir en la incertidumbre y en el movimiento constante. Y esa sensación de hoy es un nuevo día, hoy es una nueva aventura. Yo duré muchos meses viviendo así, donde no sabía ni siquiera hoy dónde iba a dormir, ni qué iba a comer, ni dónde iba a estar, no sabía nada. Solo sabía que tenía mi bici, que había un mapa, que tengo unas necesidades básicas que tengo que cubrir, pero dónde iba a llegar, ni idea, a quién iba a conocer. Yo un día llegué a la conclusión de que mi vida parecía como un capítulo de National Geographic. Perdón, lo pronuncié re mal. De Nat Geo. De Nat Geo. National Geographic. Eh, Parce, así como un documental. O sea, de verdad, yo decía, ¿qué es esto? Y yo iba en la bici, y yo, y yo, ¿con qué me voy a encontrar? Como un documental, porque ya yo sentía que mi vida no era una película. Increíble. Y yo dije, qué chimba vivir así. O sea, me gusta mucho. Pero también siento que, o sea, la vida es un balance. Y cuando, por ejemplo, vivía mucho así, empecé a extrañar cosas y más que cosas, situaciones y momentos, personas, sí, lugares. Porque yo me acuerdo que uno de los recuerdos que más me marcaron en mi viaje era que yo estaba viviendo un sueño, de verdad, que yo decía, wow, llegué a una playa preciosa, a un lugar maravilloso que yo decía, ¿cómo es que llegué aquí? Y en bici, por allá en la costa de Escocia, yo estaba, cuando yo veía el mapa y veía mi ubicación en tiempo real, a veces me costaba creer cómo era que yo había terminado allá, si vengo de un continente en el sur, en Colombia, y luego estar tan al norte, casi o sea, lo más al norte, Escocia queda muy, muy, muy al norte del mundo. Yo decía, ¿cómo? Y en bici, se me explotaba la cabeza. Y ya luego como que yo llegué a la siguiente conclusión y es como, me encanta mucho estar en este lugar, me fascina lo que estoy viviendo, pero desearía que tal persona estuviera aquí conmigo. Y ahí me llené de nostalgia. Y cada vez empezaba a extrañar más. Habían días donde la soledad me pesaba más, porque el viajar así y más en bici sola a veces cuesta un poco. Y yo decía como, bueno, tengo que ser fuerte. ¿Te acuerdas? El Sí. autodiálogo. Habían, y ya llegó un punto en el que fue tanto el agotamiento, mírate tú, ni siquiera físico, fue tanto el agotamiento mental y emocional el estar conociendo personas, despidiéndome, conozca, despida, que yo un día me acuerdo que hablé con una de mis mejores amigas y yo le dije, estoy cansada, me siento muy agotada, no quiero seguir viajando. Y tú dirías, pero ¿por qué si viajar es tan Sí, chévere? total. Bueno, pues así como de pronto hay días donde tú te agotas de la rutina, de lo cotidiano, de la monotonía, que te agotas de eso. Hay días donde uno se agota y se abruma de la incertidumbre, del constante movimiento, de la no permanencia. Eso agota. Emocionalmente pesa mucho. Por eso te digo, o sea, los contrastes, o sea, siempre llega un punto en el que el ser humano no es completamente o no está completamente satisfecho con lo que tiene. Y luego regresé. Y ahora estoy como en un estilo de vida intermedio, ¿sabes? Que ya entendí que no me tengo que atravesar a otro continente para tener la aventura en mi vida, ni estar viendo mi sueño. Ya entendí que no, o sea, puedo hacer microviajes e Ujú. igual sentirme viva, libre, o sea, como que realmente conectar conmigo mismo y con la aventura, con ese ser y esa alma libre, viajera, en un pueblito aquí nomás cerca de Bogotá, sin tener que irme a otro continente para conectar con esa parte y esa esencia que yo acepté que soy, Ujú. sin renunciar del todo a esos dos mundos polarizados en los que ya estuve, siendo consciente que para mí mantener y preservar mi esencia es súper fundamental, desde mi valor de autenticidad. Pero fíjate tú.
lo primordial que fue para mí aceptar mis principios, mis valores y mis creencias. Y eso fue un tema, un diálogo ahí interno bien interesante. Sí, imagínate tú. No, pues me imagino. Si Hoy uno me, se sen- pierde estando en lo suyo, hoy me sentí un tal existencialista, o sea, ese, creo que es eso. Mira, el programa partió de las preguntas, de cómo las formulamos de manera correcta, cómo hacerlas bien, sí, a nos conocemos bien, realmente sí, sabemos quiénes somos, qué queremos y lo que nos gusta. literal. Y creo que eso es lo más difícil, porque buscamos justamente preguntarnos acerca del mundo, del por Ujú, qué es, del para qué sirve, pero a veces se nos olvida preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, no de una manera correcta, de una manera incorrecta, ujú, sino de lo que me moviliza día a día para entender quién soy y a dónde quiero llegar. total, Porque pues todos buscamos una meta, pero creo que se suele volver siempre una competencia. sí. Y la gente a veces se cansa de competir y todos vamos a terminar en el mismo final. Es verdad. O sea cual sea el camino que tomes, a la final te va a llegar, te va a llevar a un punto en común que todos tenemos. Así que yo siento que ya para ir finalizando este interesante capítulo que tuvimos el día de hoy, es una invitación a que se cuestionen, ¿sí? No desde el está bien o está mal, sino el por lo que tú decías, el por qué hacemos lo que hacemos. O Ujú. sea, ir más allá de un simple blanco o negro, bien o mal, bueno o malo, no. O sea, la vida no es de blancos y negros, también hay grises, ¿saben? Y ese autocuestionamiento o esa mentalidad crítica te va a permitir a ti generar un conocimiento más profundo, ¿no? O sea, que es esa invitación a que se cuestionen y se pregunten realmente para que se conozcan más a ustedes mismos, a ustedes mismas, y que también aprendan a conocer al otro. ¿Sí o qué? Sí, primero uno y sabiendo lo que uno quiere, lo que le gusta para lo que hace las cosas, porque creo que la pregunta puntual es ¿por qué vivo? No es que si no tiene por qué, no se vaya a matar. No, No, no es eso. no, Es no el por estamos qué. cuestionando Sí, la existencia. simplemente lo que moviliza la existencia. Si estoy vivo y si todos los días me estoy levantando por algo, una buena pregunta es Sí, ¿por qué? ¿Qué estoy ajá. haciendo bien? ¿Y hacia qué me estoy acercando? ¿Qué estoy esperando lograr, conseguir? ¿Qué tengo que seguir haciendo para poder obtenerlo? Y echar para adelante. Así es. Les agradecemos un montón, de verdad, que nos hayan escuchado el día de hoy, que hayan compartido pues estas interesantes historias que les contamos el día de hoy. Les agradecemos un montón, pues si nos quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, si nos pueden ayudar a compartir para que cada vez más personas conozcan esas interesantes conversaciones e historias que siempre les traemos con todo el amor. Acá les vamos a estar dejando nuestras redes sociales, O para, acá arriba de o nuevo, acá, sí, por acá, Malavariando Historias. once again. Almavic. Así que por ahí estaremos compartiendo más información, más contenido de calidad, de valor, para que cada vez pues esta comunidad vaya creciendo mucho más, nos vayamos conociendo y quien quita un día estos nos conozcamos en persona. Sí, rico. Podemos hacer así un encuentro, un círculo de la palabra. Me encantan ese tipo de cosas así bien hippie. Y nos cuestionamos la vida, Y el sí, por qué vivir. charlar. O mira tú, el hombre que hoy dijo, quiero hacer, recitar poesía. ¿Por qué no darle el espacio para que no te tienes que esperar a que te quede una semana de vida para recitar poesía, tú? Va a pensar. Pero bueno, que les vaya muy bonito. Así que la mejor energía. Chao, pues.